fuimos llamados a ser santos. Santos dijimos que no solo es apartados, sino que fuimos llamados a ser diferentes. Y en una época de nuestra historia, hace muchos siglos, algunos entendieron esto, que ser santos era retirarse. Entonces algunos hermanos católicos, monjes, se fueron a los conventos en la montaña para ser santos. Otros, protestantes del siglo XVI, como los menonitas, los Amish, se apartaron del progreso para ser santos. Lo que pasa es que si uno se aparta, no puede ser diferente porque nadie se da cuenta que sos diferente. Para que uno aprecie la diferencia, tiene que ver. Vos sos diferente a Carlito. Por lo menos en el pelo. Ahora, si yo no lo veo, no aprecio la diferencia. Dios nos llamó a ser diferentes, pero a estar en el mundo. Ustedes no son del mundo, aunque estén en el mundo. Y ese es el esfuerzo que cada uno tiene que hacer por santificarse delante de Dios. Y yo comencé la anterior, a hablar sobre que Dios también nos llamó para ser un solo pueblo, una familia y una iglesia. Y esta mañana, muy tempranito, tuve la misma sensación que tuve cuando comencé a compartir esto con ustedes. Hermanos, a mí el tema me supera. Porque si no es por revelación del Espíritu Santo, es imposible que lo podamos entender. No se puede. Por eso yo estoy orando ahora que estoy hablando con ustedes. Señor, revelame a mí, pero vos tenés que orar por vos. Espíritu Santo, revelanos la verdad. Porque si no es por revelación del Espíritu, no lo puedo entender. ¿Cómo entender todo eso que cantamos? Si es que Dios no nos revela. Habíamos dicho que fuimos llamados a una vocación. La vocación estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos, Romanos 8, que a los que antes llamó también los predestinó. A los que predestinó, justificó. A los que justificó, glorificó. ¿Para qué? ¿Para qué era? Para ser semejantes a Jesús. Fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a eso. A ser diferente. Jesús era diferente del resto, ¿verdad? ¿Y la gente cómo se daba cuenta que Jesús era diferente? Porque Jesús se mostraba. Jesús se mostraba a los demás. Hablaba, vivía, hacía, y la gente decía, este tipo es diferente. Incluso diferentes a todos los religiosos de la época. Cortita. Jesús no tenía, ¿qué palabra esa? ¿Cuántos se acuerdan de lo que habló Billy el domingo pasado? Él aprovechó que yo no estaba, pero yo lo escuché todo por YouTube después. Todo, 45 minutos duró. Te piensan que yo soy larguero. 45 minutos clavados, yo lo escuché todo. ¿Cuántos se acuerdan cómo comenzó Billy el domingo pasado? ¿Qué, Billy, querés repetir? Vení. Es importante, hermano. Ojo, vamos a reiterarlo. No solo prestar oído, anotar, y si no, escucharlo por YouTube. Poné YouTube, poné Billy Nuez, te va a salir la fecha. Así llegué yo, ¿no? No, yo no sabía lo que iba a hablar. Yo le pedí que como yo no estaba. Porque él comenzó hablando de que él tenía contra mí prejuicios. No, ya sé. No. Vos sos inocente. Y él dijo que tenía muchos prejuicios acerca de Heriberto y acerca de la iglesia de Morón. Vos me dijiste lo mismo esta mañana, hace un rato charlando, Dani. Él también tenía prejuicio. La perinola, dije.
Saben, hermano, que Dios puede hacer que los hombres cambiemos. ¿Cuál es ese coro que decía, hermano, tené paciencia, su obra en mí no ha terminado? Hermano mío, cuando ves que mi vida perfecta no es, acordate que aún debo aprender. Cambiate. No. No es que si no te gusta lo que ves, busca otro lado, no. Porque la cosa que Señor me dijo hoy, tené paciencia, la obra en mí no ha terminado, hermano. Y cuando a mí me dicen que tenían prejuicio contra mí, no me alegra, porque me gané. Algunas veces no, pero otras veces los que tenían prejuicio tenían razón. Y yo ya me he disculpado más de una vez. Pero hermano, esto es la iglesia de Jesucristo. En la iglesia es el lugar donde nos podemos perdonar, donde me tenés que dar tiempo a que yo cambie, pero avísame que debo cambiar. ¿Qué es la iglesia? Yo voy a seguir, porque voy a seguir con el tema hasta que... Sí, está bien, pero... Miren, si alguna vez alguien tiene que recordarme, porque ya fui con el Señor, por lo menos que les quede el que nos recordaba que era la iglesia. Es un grupo de hombres y mujeres que habiendo nacido de nuevo y habiendo aceptado a Jesús como el Señor, se encuentran en proceso de discipulado y juntos constituyen el pueblo de Dios. Si vos tomate nota, hacé lo que yo digo en la facultad con una definición. Agarrá un cuaderno y poné la primera frase. Y pensá en esa. Habiendo nacido de nuevo, ¿qué quiere decir? Después, 4 renglones más abajo, poné, habiendo aceptado a Jesús como el Señor. ¿Qué quiere decir? Y la tercera, que es en este sentido la más fuerte, que juntos se encuentran en proceso de discipulado. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos creciendo, estamos aprendiendo. Su obra en mí, en Heriberto, no terminó. Va a terminar el día que Él me llame a su presencia. Así que teneme paciencia, porque la obra en mí no terminó. Y yo te tengo que tener paciencia, porque la obra en vos no ha terminado. Y de eso se trata. Y juntos constituimos el pueblo de Dios. Fuimos llamados a eso, hermanos, a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora hay peligros. El primer peligro es no entenderlo. Porque si esto desaparece, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a suponer que venga un gobierno autoritario, totalitario, ateo, y diga, vamos a cerrar los templos. Como una vez me dijo un pastor, voy a tener que cerrar la iglesia. Yo dije, no vas a poder. ¿Cómo que no? Si yo tengo la llave. No. Cerrarás el saloncito. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está viva porque Jesús está vivo. Amén. Eso es lo que tenemos que meternos acá. Y eso es lo que nos va a salvar. Eso es lo que nos permite crecer. Yo estaba cantando así, alabando al Señor. Porque tengo otra palabra que toda la semana me vino en mente. 2 palabras que te las dije. Una es que los cristianos tenían todas las cosas en común. Y la segunda es unidad. Tengo unas ganas bárbaras de la unidad, pero voy a ser consecuente con mi promesa de Milce y voy a seguir con esto. El peligro de que yo no pueda incorporar a mi mente, a mi vida, lo que es la iglesia, es que me distraiga, que no tome en serio las cosas. Por eso es importante, hermano, que escribamos, que escuchemos después en YouTube. Porque yo sé, estamos en la vorágine de la vida, vamos, venimos, corremos. Muchos tenemos muchos años de vida espiritual. Hemos escuchado mensajes, algunos ya no quieren ir ni a los retiros ya porque están cansados de ir a los retiros.
otra vez. Esa cosa a veces nos impide concentrarnos en lo que escuchamos. Por eso qué importante que es lo que Billy dijo el domingo pasado. Porque nos permite mirarnos a nosotros mismos. Nadie está a salvo en la iglesia de los pecados. ¿Verdad? Los pastores tampoco. Los líderes tampoco. Nadie está a salvo. Y el peligro que hay, que muchos, yo escucho muchas cosas, ¿cierto? En vez de convertirse a Jesús, se convierten a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? No, en mi iglesia hacemos así. No, en mi iglesia es diferente. Yo estoy contento con mi iglesia. ¿Saben qué? Acá ha venido gente y viene gente que han tenido una experiencia religiosa, digamos para decirlo, no feliz en algún otro lugar. Y yo les hablo a cada uno de ellos que se tomen un tiempo. Ellos pueden venir, pueden estar, pueden participar, alabar al Señor, venir cuando quieran. Pero si la idea es incorporarse a esta expresión de fe, tómate un tiempo. ¿Para qué? Primero para evaluar dónde estás. Porque no todos los grupos humanos se comportan igual. Yo recuerdo hace muchos años cuando se comenzó, que esos 35 o 40 años, a alabar batiendo las manos. ¡Wow! O levantar los brazos. Ustedes no se imaginan, muchos de ustedes, lo que eso significaba. Y ni hablar de cuando incorporamos este artefacto de la batería. Para algunos era pecado, porque estamos en la iglesia es santa. Hay muchas cosas. Ahora, cuando yo me convierto a Cristo y no a una forma de conducirme, eso es lo de menos. Porque yo puedo reconocer la iglesia donde la iglesia esté y cómo la iglesia se manifieste. Yo me acuerdo clarito. El primer encuentro que tuvimos aquí de unidad en la zona oeste fue con la iglesia pentecostal. El pastor Navarro era, Katy. Lindo hombre, grandote, ahí de Castillo era. Se vino con su grupo. Y al lado mío había un hermano con un bombo enorme. Me parrateó la cabeza. Le daba con un cariño al bombo. Me desacomodó las neuronas. Yo no estaba acostumbrado. Pero el Señor me dijo, vos tenés que pensar, ¿para quién lo hace? Sí, Señor, pero no será mucho, digo yo. Y ahí comencé a entender, hermano, que la forma no es lo más importante. Cuando las formas son prudentes, ¿cierto? No digo cualquier cosa, ¿no? ¿Me entienden? Pero cuando yo me convierto a Cristo, minimizo. No me interesa. Ustedes fíjense cómo somos acá. Fíjense los que dirigen la alabanza y eso. No son iguales. ¿O sí? Alfredo pide aplausos. Está bien. Yo aplaudo. El otro hace diferente. Está bien. Los que predicamos no somos iguales. Bendita sea la diferencia. Porque nos convertimos a Cristo, no a la iglesia. Si yo me convierto en la iglesia que dice que eso estoy cómodo, estoy bien, estoy contento, estoy tranquilo, pero no me pisen los callos porque ahí salto. No se metan conmigo. Dios nos llamó, Cristo nos llamó. Nos mostró que la iglesia es el ámbito de crecimiento y de madurez espiritual para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Podemos decir amén a eso? No hay otro lugar. No es el seminario, aunque no está mal estudiar, ojo. Digo que la iglesia, como este grupo de hombres y mujeres
que han nacido de nuevo, es decir, el que nace de nuevo. Mira a Pía. A Pía, ¿qué futuro le espera? No digo con los padres que tiene, pero con los padres que tiene, el futuro que le espera es que sea fortalecida, alimentada, educada, que crezca, sana. Y para una criatura, oramos por este nene que lo dejaron solo, internado, para una criatura no hay nada como su familia, no hay nada. Ustedes saben todo lo que se ha estudiado, el tema. No es igual una criatura criada en un hogar de menores que en una familia. Para nuestra vida espiritual no hay nada que pueda reemplazar a la iglesia. Por eso nos tenemos que meter de cabeza en la iglesia. Por eso tenemos que ofrecernos para relacionarnos con los demás. Por eso tenemos que estar atentos a las necesidades de los otros. Por eso tenemos que estar dispuestos a que nos corrijan. Porque el hermano lo hace de parte de Jesús. Eso es la iglesia. Fuimos llamados a ser un solo pueblo, una familia, una iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Tantas como hombres se atribuyan ser los dueños de la iglesia. Pero iglesia de Jesucristo hay una sola, la de Él. También estaba sentado allí orando y se me disparó la mente a 1 Corintios, cuando Pablo dice, hermanos, me enteré por los de Cloé que entre ustedes hay contiendas, hay diferencias. ¿Se acuerdan del pasaje? Porque algunos dicen, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cefas, o de quien sea. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Ahora, creo que fue el Espíritu que me dijo, pregúntate y preguntad a los hermanos. Ustedes, ¿de quién dicen que son? Cuando vino el hermano Huarteldel, ¿se acuerdan? De allí de Esquel, él compartió este pasaje. Pero él lo dijo que esto también se puede entender como que yo soy de Heriberto. No, yo soy de José. No, yo soy de Dani. Yo soy de fulano. Ah, no, nosotros somos de Cristo. Y le dio un contenido, digamos, de superioridad. Nosotros somos los únicos que estamos en la verdad, somos de Cristo. Yo no lo creo exacta, es una posibilidad, ¿no? A nosotros nos pasó nuestra historia. No, nosotros no somos de esos. Te pregunto a vos, si a vos te dice, ¿y vos? ¿Quién sos? ¿De quién sos? Ah, no, yo soy de la comunidad. No, yo soy bautista. Y los bautistas no nos mezclamos con... Bueno, ahora somos casi todos independientes, pero... No, yo soy menonita. No, yo soy hermano libre. Y alguno podrá decir, yo soy de Cristo. Sin ninguna connotación de superioridad, porque yo quiero ser de Cristo. Mi fidelidad está en Cristo. Eso significa haber nacido de nuevo, haber sido enseñado, porque el que nace en Cristo tiene que ser enseñado, como Pía y cualquier criatura, de a poquito. Y aceptado a Jesús como el Señor. El que dijo, Padre, que sean uno, como vos y yo somos uno. Pero ahí ya me voy a hablar de la unidad, ¿sí? Las ganas no me faltan hoy. Pero quiero que leamos juntos algunos pasajes. Fuimos llamados a ser un solo pueblo, una sola iglesia, una familia. Fuimos llamados a ser una familia. Efesios capítulo 2. Les ruego a los que coordinan los grupos caseros, su grupo de discipulado, y les voy a pedir que en las semanas que vienen miren estos pasajes.
Efesios capítulo 2, versículos 14 al 22. Efesios 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. A veces me pregunto, ¿qué parte de esto no entendimos? Pero cuando yo vivo y escucho que la iglesia se divide aquí y por allá, digo, ¿qué parte no entendimos? De que Cristo vino para que no solo que seamos uno, sino que seamos uno en paz. Y mediante la cruz, de la que cantamos mucho, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Por eso Pablo dice, no quiero que haya entre ustedes contiendas, ni vanaglorias. Eso no es para la iglesia de Jesucristo. Cristo vino para reconciliarnos con Dios y matando en la cruz las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y acá está se refiriendo a los judíos y gentiles. Todos fuimos gentiles alguna vez espiritualmente hablando, ¿no? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, y esto es lo que nos tiene que el Señor revelar, así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que sos vos y lo que soy yo. A eso fuimos llamados. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Algunas veces que he viajado a Estados Unidos, mi inglés es poco menos que elemental. Bueno, bastante menos que elemental. A veces estoy en ambientes donde no entiendo nada. Pero por ahí escucho que alguien habla español. Con él me puedo comunicar. Y poder comunicarse con otros es la mayor maravilla que Dios ha hecho con nosotros, poder hablar, entendernos. Hace muchos años, era un viaje de esto que hicimos, nuestro primer viaje al exterior. Yo digo, bueno, yo quiero hacer la experiencia. Y muy tarde, una noche, cargué combustible. Digo, Katy, déjame a mí. Yo no entendí una papa, dije, ahora entiendo menos que una papa, pero yo me la quería rebuscar. Y me atendió un hombre de color, afroamericano. Era enorme, de todos lados. Y me habló. No entendí nada. Nada. Lo único que entendí fue driver. Algo así. Digo, eso debe ser el registro de conducir. Y lo saqué con un miedo. Se lo di. Me dio el vuelto y yo huí. Cuando llegamos al destino, ¿saben qué había pasado? Del susto que tenía, me había olvidado el registro de conducir en lo de este señor. Y allí sin registro no existís en serio. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? ¿Cuántos males me puedo evitar cuando me rodeo con gente que habla mi mismo idioma? Y eso es la iglesia. Por eso nuestro círculo de relación es la iglesia. Acá todos me pueden entender, todos nos podemos entender. Después tuve que hacer 400 kilómetros de vuelta para buscar el carnecito, porque a este hombre no le entendí nada. Conciudadanos
somos miembros, tenemos la misma nacionalidad, digo yo. Somos hijos de Dios. Por eso es notable cuando alguien se conoce con alguien que no tenemos historia en común, como nos pasó con este hermano Miguel Ángel Rodríguez en Salta. Yo hace 2 años no lo conocía y cuando fuimos allá es como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Qué pasó? Es que somos conciudadanos de los santos. Pero además somos miembros de la familia de Dios. No tiene que caer la ficha. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificadas para morada de Dios en el Espíritu. Qué importante que es el sentido de identidad, de quién vengo. Hace unos días se publicó una noticia que muchos habrán leído. Como una novedad progresista, estamos a la cabeza de las leyes en el mundo. Una criatura fue anotada con 3 apellidos, pero no era el apellido, digamos, Due Snyder, le ponen 2 apellidos y el otro, ¿no? Una pareja de mujeres casadas, querían tener hijos y un amigo le prestó la materia prima del hombre y nace una criatura y tiene el apellido de una mujer, de la otra mujer y del hombre. Un gran logro. Es un gran lío. Cada vez estamos peor. Hoy los grupos denominacionales, muchos de ellos, y yo lo he escuchado y he tenido muchos debates con algunos de ellos, dicen hay que volver a las fuentes, citando por ejemplo el siglo XVI, cuando fue la Reforma Protestante. No dándose cuenta que los hermanos del siglo XVI que protestaron contra el estado corrupto de la iglesia querían volver a las fuentes que es Jesucristo. Si no me hace falta volver al siglo XVI, a no sea para un trampolín para llegar a Cristo, porque en Cristo tenemos la identidad. Hubo grandes hombres de Dios en la historia, grandes hombres de Dios, que provocaron temblores en una iglesia apática y corrupta. Y de ahí vinieron todos los grupos. ¿Qué decir de Wesley? De Menno Simons. Yo qué sé, montón de hombres que se jugaron la vida por preservar la santidad de la fe. Pero ellos estaban basados en el fundamento de los apóstoles y profetas y Cristo era la piedra angular. Entonces nosotros, nuestra referencia, ¿cuál es? Jesucristo. No me citen a mí, citen a Jesucristo. Nuestros hombres mayores, a quien reconocemos, nos ayudan a volver a Cristo. No hay un evangelio San Imitián, discúlpenme, o San Heriberto, o San Schneider. Jesucristo es el que trajo la novedad de que nosotros ahora, como dice Romanos 8, podemos tener el carácter de Jesucristo y por ende reflejar la personalidad de Dios. Primera Pedro 2. Vayan anotando los pasajes, por favor. Primera Pedro 2. Versículo 9, pasaje muy conocido. Primera Pedro 2, versículos 9 y 10. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Después seguimos leyendo, quiero hacer un comentario. Lo que yo tengo que saber, que el Espíritu me tiene que revelar,
a mi pedido, porque quiero entender, es que yo no soy cualquier cosa. No soy un asistente a reuniones. Yo soy linaje escogido. ¿Qué es linaje? Linaje habla de trayectoria, de herencia. Yo tengo una historia, tengo una herencia. Y en mí los que vienen atrás son parte del linaje, no del apellido bueno o cualquier otro apellido, de Cristo. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo escogido por Dios. Podemos estar mucho tiempo con esto, lo voy a cortar. Somos nación santa. ¿Qué quiere decir nación? No es lo mismo que país. Al país lo definen las fronteras, la formita de las fronteras. Yo me animo a dibujar Argentina sin copiar el mapa. Tantas veces lo he visto. Y a mis alumnos en los exámenes para tratar de desasnarlo, que es muy difícil. Cuando hablo del territorio le hago el dibujito de Argentina. Es fácil, el país lo identifico bien, la nación es otra cosa. La nación es un concepto espiritual. Nación francés antiguo lo definió como aquellos que tienen una historia común, tienen un presente común y quieren un futuro común. Y están unidos por lazos, no solo de sangre, sino de lenguaje. Y quieren estar juntos. Por eso dice nación santa. En Argentina conviven varias naciones. Los mapuches son una nación. Hasta su propia religión tienen. Tienen su lenguaje. Quieren respetar el pasado. Reivindican su presente y quieren seguir juntos en el futuro. El sábado veníamos con Katy del centro, ahí en la 9 de julio, hay una carpa enorme de los Tobas y de los Cuom, de los pueblos originarios que están peleando por su identidad porque ellos son una nación. Por eso dice, somos nación santa. Hermanos, no somos un grupito así nomás. Para que te des cuenta, pertenecemos a un grupo que tiene el mismo origen, el mismo ADN social. Hablamos el mismo idioma, o a eso aspiramos. Tenemos la misma manera de relacionarnos. Tenemos el mismo Dios, aunque la forma de expresarlo sean distintas. Eso es una nación. ¿Qué pasó ahí en Yugoslavia, en los Balcanes? Esa tremenda guerra que se armó, ¿se acuerdan? Yugoslavia, Kosovo, Herzegovina, los bosnios. Terrible. Genocidios enteros de pueblos. ¿Saben qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Tito, el mariscal Tito. Después de la guerra se repartieron en el mundo los que ganaron. A este hombre le dieron esa parte. Y él juntó 5 naciones en un solo país llamado Yugoslavia. Le puso fronteras y dijo, ahora somos todos yugoslavos. Ignorando que había 5 naciones con lenguaje distinto, religión distinta, cristianos y musulmanes, no sé qué más. Dijo, bueno, ahora somos todos yugoslavos. No pudo ser. Se mataron, se masacraron, porque cada uno quería tener su propia nación. Ahora en Cristo nosotros somos nación santa. Lo que yo tengo que entender es que yo renuncio a mi vieja nacionalidad para adquirir la nueva para ser conciudadano tuyo. Yo rompí mi pasaporte de gentil. No lo tengo más. Así que si quiero ir al mundo, capaz que el mundo no me deja entrar porque no tengo pasaporte de pecador. Yo saqué un nuevo pasaporte, hermano.
tengo una nueva partida de nacimiento, tengo el mismo Padre que tenés vos. Y yo muero en mi nación, que es la iglesia. Amén. Y si faltara decir algo más, pueblo escogido por Dios. No me eligió un gobierno a mí. Cuando hemos viajado con Katy, claro, ella tiene doble pasaporte político, ¿no? En lo espiritual tiene uno solo, pero porque ella tiene otra nacionalidad. Y llegamos a Miami. Yo me trago toda la cola de los sudacas. Y ella va derechito para la otra. Me siento mal. Me siento, qué sé yo, pero esas son las reglas. Lo que no ocurre en la iglesia. Donde estamos los flacos, los gordos, los morochos, los rubios, los inteligentes, los lerdos. Todos tenemos la misma nacionalidad. Y no hay entre nosotros diferencias. Ese es el pueblo elegido por Dios. Amén. Por eso cuando cantamos hoy, yo creo en la iglesia pura, justa y verdadera. Es en la iglesia que yo creo. En aquella que Jesús se prometió edificar. Ahora, claro. Yo tengo que dejar afuera el pasaporte viejo. Por eso el apóstol dice, despójense de la vieja naturaleza. Yo no puedo venir a la iglesia, y hago así no acá, sino a ustedes, imponiendo mi historia. No, yo soy así, querido. A mí me tienen que aceptar. Te aceptamos, pero vas a tener que cambiar. No para ser parte, porque Cristo vino a llamar a los enfermos, no a los sanos, sino porque acá hablamos otro idioma. Y para poder entender de qué se trata, yo tengo que declinar. Cantamos también allí. Lo cantamos hoy. En la iglesia es el lugar del perdón. Por eso algunos que han tenido prejuicios tenían razón. La iglesia es el lugar donde hay posibilidad para perdonar, sin romper la relación. Porque, hermanos, es maravilloso cuando uno ha pecado, pedir perdón y ser perdonado. Ese es el espíritu nacional, por así decirlo, de la iglesia. Así somos en la iglesia. Tito, y voy terminando, Tito, viene después de Timoteo y antes de Hebreos. Tito es muy cortito. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pueblo escogido por Dios, como dice 1 Pedro. Nosotros el fin de semana estuvimos en Uruguay, en Piriápolis, un evento muy lindo que les voy a contar más adelante. Uruguay tiene sus normas, son muy curiosas algunas, para nosotros, muy curiosas. Por ejemplo, que los automovilistas respetan a los peatones.
Es curiosísimo. No hay semáforo, vos ponés el pie en la calle y los coches frenan solos. Y con Katy lo probamos y vamos a ver si es cierto. En la senda peatonal. Bajamos y los coches frenan. Y no hay semáforo y uno se siente importante porque pasa uno. En Chile también. En un montón de lugares civilizados. Nosotros no somos así, ¿cierto? Bueno, me alegro. Me alegro. Tiene sus normas. Como también hay cosas muy raras, muy raras. Yo hablé con gente allá y les pedí que me den el número de ley porque yo no puedo creer que eso funcione así. En un país laico, democrático, por ejemplo, si vos querés pintar tu casa, con tu pintura, y la pintás vos, tenés que pedir permiso municipal y pagar un impuesto. Yo dije, no, me están cargando. Que me multen por reo, pero por pintar mi casa. Pues si te estás poniendo el baño. Bueno, en ese caso vos tenés que avisar y te tiene que dar un permiso de obra. Digo, no puede ser. Me resisto a pensar que eso es posible. Yo estoy pintando mi casa, embelleciéndome incluso el frente para que el barrio sea más bonito. Lo pagué yo y la mano de obra es mía. Ah, no, tenés que pedir permiso porque si pasa un inspector y te para y te cobra multa. Yo dije, me quedo el morón. No, eso está bien porque es regular el agua, porque es escasa. Correcto, pero hay una razón. Las acequias tienen todo, el yolechuel, vos tenés que regar, entonces tenés las esclusas y cada finquero tiene un horario y un día, porque digamos el recurso es escaso. Pero acá por pintar tu casa te cobran una multa si no avisaste. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a Uruguay? Yo pensaba irme a vivir cuando me jubile, pero creo que ya no voy a ir. Y yo digo, como no hay semáforo, querido, yo no freno en la senda peatonal. Porque en mi país, y me van a parar. Así que en su país, muy bien, aparte de la multa, vuelve a ser su país. ¿Saben qué? A veces yo pretendemos estar en la iglesia, imponer las normas que yo tenía en el otro país. En la iglesia hay normas de convivencia. ¿Cómo nos relacionamos? Por eso dice allí, en Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, yo me viejo güey, tengo que renunciar a mi argentinidad porque está contaminada, es irresponsable, es desobediente, no es sujeta, yo hago lo que quiero. Tengo que renunciar porque estoy en otro lugar. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, otra vez, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En la iglesia no hay un derecho de admisión, que hasta que vos no seas perfecto no podés entrar. Entramos los imperfectos. Pero si estamos en la iglesia de Cristo, nuestra referencia legal es Jesucristo. Y lo que los apóstoles enseñaron después. La iglesia no está para servirme a mí. Yo estoy para servir a Cristo. Y la iglesia es la expresión de la voluntad de Cristo en la tierra. Amén. Muy bien. Vamos terminando. Una cosa que me quedó, digo que esta semana el Señor me habló, es aquello de que los cristianos, ahora vamos a leer unos textos, tenían todas las cosas en común. Y hoy le voy a dar tarea para los grupos caseros y grupos de discipulado.
Tómenlo en serio porque después vamos a tomar lección. En serio. Dios le habla a toda la iglesia. Entonces yo quiero que ustedes, cuando se reúnan a orar, a estudiar la palabra, aunque sean 2 o 3, no importa, pero reúnanse en la semana, esta y la otra, por lo menos, a ver qué el Señor les habla. ¿Cómo interpretan ustedes esto de que tenían las cosas en común? Yo voy a leer algunos pasajes. El primero, Hechos. Habla de cuando apareció la iglesia de Jesucristo. Había otras, pero esta era la de Jesucristo. Entonces, ¿qué notas características tenía la iglesia de Jesucristo? No era el coro, no era el ministerio de los grandes pastores, no era el edificio. Hechos 2, versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí me queda, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Voy a pasar a otro pasaje, pero vayan tomando nota después. Todos los días en el templo y por las casas. Hechos 4, 32 a 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entendemos que es otra realidad geográfica y económica. No estamos diciendo que hay que vender nuestras casas, estamos diciendo que tenemos que ser generosos con lo que Dios nos ha dado para administrar, ¿cierto? Y si alguien quiere vender, no siembre en un ministerio. Averigüe quién tiene necesidad para darle para que salga de la miseria o de lo que fuere. Muy bien. Efesios 4. Efesios 4. Versículo 3 a 6. Hablando de que tenían todas las cosas en común. No solo lo económico. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es un elemento que tenemos en común. En el vínculo de la paz, lo que leímos antes. Un cuerpo es lo que tenemos en común. Un espíritu es lo que tenemos en común. Un Señor es lo que tenemos en común. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que tenemos en común. La koinonía, que es el vínculo de cohesión entre nosotros, es lo que tenemos en común.
Nuestro país es un país federal, teóricamente hablando, ¿no? En la práctica sabemos que no, porque todo se maneja, como dice el dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, el país es federal políticamente, pero en la práctica no. ¿Y cuál es el vínculo que une a todas las provincias? La Constitución. Por eso ninguna provincia se puede ir del Estado. ¿Y cuál es el vínculo que nos une a nosotros? La coinonía. Es decir, aquello que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? Todo lo que venimos leyendo. Y termino con esto. Hechos 1. ¿Qué dice Hechos 1? 1:8. Cuando viene el derramar del Espíritu Santo, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando esto fue dicho, la única iglesia que existía era la de Jerusalén. No había otra. Es muy interesante, lo vamos a ver para otra vez, cuando hacían los censos, cómo se contaban, querían saber cuántos judíos había. Y me serán testigos en Jerusalén, Hechos 1:8. Ahora pasamos a Hechos 8:1. Cambiamos los numeritos. Y Saulo consentía en la muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la única que existía, que tenía varios miles de miembros. ¿Se acuerdan? 3.000 primero, 5.000 después. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de... ¿De dónde? Y Hechos 1:8 que dice, y me serán testigos en Samaria, en Judea. Esto era el tema, estaba predicho. Faltaba saber la forma. Fue la persecución. Y los hermanos que fueron esparcidos, porque dice que fueron esparcidos todos, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero los hermanos fueron esparcidos. ¿Y qué hacían los hermanos mientras que eran esparcidos? Predicaban el Evangelio. A tal punto está, los que fueron, versículo 4, esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y se iban estableciendo obras. Entonces Felipe, que era uno de los apóstoles, que se había quedado en Jerusalén, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos, el modelo de iglesia que se inició en Jerusalén se multiplicó por todos lados. Y eso es lo que nosotros queremos vivir. El cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Allí dice que Felipe 8:12 después les predicaba el evangelio del reino de Dios. Y ese reino incluía la iglesia. Es decir, los hombres y mujeres que están sujetos voluntariamente al gobierno de Dios. Amén. Pensemos en esto. Porque la iglesia está formada por los santos, es decir, los que somos diferentes. Y la iglesia, como dijo Bill el domingo pasado, tiene que mostrarse. Hay mucha gente que tiene necesidad de ver lo diferente. Yo me tengo que mostrar. No hacerme él, soy. Entonces, en la iglesia estamos para ayudarnos a ser mejores ciudadanos y mejores miembros. Por eso, como he dicho tantas veces, hermanos, no perdamos la oportunidad de estar juntos. No perdamos la oportunidad de relacionarnos. Cuando decimos que nos quedamos a comer como el domingo que viene, andá preparando la vianda. No perdamos la oportunidad de estar juntos.
Organicemos cosas familiarmente junto con otros. Hace falta relacionarnos más. Hacer salida como hacemos a veces con algunos. Visitémonos. Inviten a los otros hermanos a sus casas. Invítense a la casa de los hermanos. Che, paso por allá. Ya está. Darnos a conocer. La iglesia es el lugar. Amén, hermanos. Vamos a orar. Porque necesitamos que el Señor nos revele esto. A veces hacemos las cosas un poco en forma institucional, como si fuera una organización. La iglesia es un cuerpo vivo, porque la cabeza está viva. Y no hay nadie que la desconecte de ningún lado.